Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la realidad de la cuota de abril para los autónomos en España. Y es que, como sabéis, amigos emprendedores, una de las grandes reivindicaciones del colectivo de autónomos y de pequeñas empresas era esa condonación de la cuota a la seguridad social, porque tiene mucho sentido. No estamos hablando de pagar impuestos por la actividad que realizamos, estamos hablando de un pago que tenemos que hacer, una cotización que nos permite poder ejercer nuestra actividad, nos permite poder trabajar y a partir de ahí estar pagando ciertos servicios por poder trabajar. Problema, que no podemos trabajar. Unos porque les han cerrado la actividad y otros porque no hay clientes, no hay proveedores y no se nos deja salir a la calle a realizar con libertad nuestra actividad. Bueno, como sabéis, hay varias medidas en las que se supone que podemos tener contemplado esa condonación de la cuota a la seguridad social. La primera, que aquí tenéis toda la información y me van a hacer flin, flin, flin. Y es que una de las grandes reivindicaciones del colectivo de los autónomos son esas cuotas a la seguridad social que no entendemos por qué las tenemos que pagar cuando no hablamos de un impuesto, hablamos de una cotización, hablamos de un pago por servicios para poder realizar nuestra actividad. Y claro, si no podemos realizar nuestra actividad, por la razón que sea, pues no tiene mucho sentido que sin ingresos tengamos que pagar las cotizaciones a la seguridad social. Bueno, pues hay varias medidas que se supone que van a resolver este problema de tener que estar pagando cuota a la seguridad social sin poder trabajar. Porque si no solucionamos esto de alguna manera, va a pasar lo que ya está pasando, que miles y miles y miles de autónomos se dan de baja, dejan la figura del autónomo y pues ya verán si después de la crisis se vuelven a dar de alta. Y eso es precisamente lo que no se quiere. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos es destruyendo tejido empresarial que luego nos va a hacer falta para sacar la economía adelante, para crear y generar riqueza y para crear esos puestos de trabajo. Con lo que la intención es que el autónomo no se dé de baja, pero como no le estamos dando las herramientas necesarias, miles y miles de autónomos ya se han dado de baja. Y el problema es que hay medidas, pero hay mucha letra pequeña que, como veréis, hace que al final estas medidas no cumplan con su objetivo. En primer lugar, tenemos el cese de actividad por fuerza mayor, por COVID. Aquí os dejo toda la explicación de cómo funciona esa prestación. El gran problema, pues ya lo hemos comentado en este vídeo que os he puesto aquí, lo vais a ver del primer punto al último. El problema es que para los que se les prohibió realmente realizar la actividad, muy poquitos epígrafes, han podido solicitar ese cese de actividad y, con lo tanto, han visto que desde el día de la emergencia, desde el día 14, van a poder tener pagada esa cuota a la Seguridad Social. Recordemos que ya pagaron a final de marzo, lo pagamos todos, pero a esa gente que vio por ley cerrada su actividad se le va a devolver esa cuota o esa parte de la cuota a la Seguridad Social. Hasta ahí bien. ¿Pero cuál es la realidad de la medida? Pues la realidad de la medida nos la dan las cifras, ya no es una cuestión de opinión. Ahora mismo hay solo 350.000 autónomos que tienen ese cese de actividad, esa prestación reconocida. Con lo que muchos nos tememos que para el mes que viene, para el mes de abril, pues otra vez todo el colectivo de autónomos, menos 350.000 autónomos que ya tienen reconocida esa prestación, vamos a tener que seguir pagando la cuota a la Seguridad Social. Hablamos de 350.000 autónomos con la situación resuelta frente a 3.150.000 autónomos que no tienen, la diferencia entre ambos, la diferencia de esos autónomos, que son casi 3 millones, no tienen solucionado el problema del pago de las cuotas a la Seguridad Social, por lo menos en el mes de abril. Con lo que a final de abril, todos, menos esos 350.000, tendremos que pagar de nuevo la cuota sin poder trabajar. Y como se dan cuenta que esta medida del cese de actividad por coronavirus no funciona a la hora de condonar o exonerar de ese pago de cuotas a la Seguridad Social, que no tiene ningún sentido, pues se crea una moratoria
y la palabra es tal cual, moratoria. No estamos hablando de dar por cotizados esos meses, no estamos hablando de condonar esas cotizaciones porque no nos han dejado trabajar, simplemente hablamos de retrasar el pago. Bueno, pues incluso esa medida de retraso del pago para los autónomos no entra en vigor hasta mayo, con lo que en el mes de abril, sí o sí, como os decía, de esos 3.150.000 autónomos, solo 350.000 tendrán el problema resuelto y el resto de los autónomos tendremos que pagar el último día de mes esa cuota a la Seguridad Social. Recordemos que esta cuota se viene pagando mensualmente, en la mayoría de los casos sin problema, pero lógicamente porque hay ingresos, porque hay una actividad económica y se puede hacer frente a esos pagos, se puede pagar por trabajar. Pero claro, es que ahora lo que nos piden es que paguemos por no trabajar. Y en el mejor de los casos, en mayo, habrá gente que pueda demostrar ese 75% de reducción de ingresos en el mes de abril y verá condonada esa cuota a la Seguridad Social, y la gran mayoría, la única opción que tendrán será demorar el pago. No nos exoneran del pago, sino que tendremos que mandar ese pago para más adelante, que ya veremos cuál es la situación más adelante, que según vamos viendo el desarrollo económico, pues tampoco va a haber mucha alegría para poder pagar no solo la cuota del mes en curso, sino además lo que tenemos pendiente de, bueno, pues de toda esta época en la que hemos estado confinados y en las que no hemos podido desarrollar nuestra actividad económica. Así que, amigos, las medidas parecen buenas, tenían buena intención, o por lo menos una buena apariencia de intención. Las han llenado de letra pequeña, de obstáculos, y al final hacen que en el mes de marzo 3.150.000 autónomos pagaron religiosamente su cuota a la Seguridad Social habiendo podido trabajar solo 15 días, la pagaron al 100%. Mucho me temo que a final de abril más de 2,5 millones de autónomos van a tener que seguir pagando su cuota a la Seguridad Social con un mes completo en el que no se ha podido trabajar, o lo que se ha podido trabajar es mínimo. La gran parte del mes no se ha podido trabajar absolutamente nada. Aún así, a final de mes, esos más de 2,5 millones de autónomos tendremos que pagar la cuota por no trabajar. Y en el mes de mayo, bueno, pues veremos ese cese de actividad, a quién se lo conceden y a quién no, con esa justificación de reducción de ingresos del 75%, pero bueno, ya por lo que estamos viendo, estamos hablando de muy poquitos autónomos que podrán también bueno, pues, llegar a ese cese de actividad por coronavirus, y el resto, bueno, pues la única opción que tendrán será esa moratoria, que es aplazar el problema. Estamos aplazando el problema para un momento en el que realmente tampoco sabemos si vamos a ser capaces de levantar la economía lo suficiente como para no solo pagar las obligaciones de ese mes en curso, sino además todo lo que tengamos acumulado de la época de confinamiento y de cierre de la actividad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que esta explicación de lo que está pasando con la cuota a la Seguridad Social os haya sido útil. Lamento no tener mejores noticias, pero sí que es importante que sepamos realmente qué es lo que nos va a pasar a final de mes, porque bueno, pues al final tenemos que tener preparado ese dinero para pagar a la Seguridad Social, porque todos sabemos que una de las peores cosas que podemos hacer es no pagar esa cuota, porque luego vienen una serie de recargos, de apremios, de embargos, que bueno, pues ya nos meten en una situación muy, muy complicada. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento y que si queréis seguir informados y con mucha información sobre emprendimiento, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.